Hola niños, hoy vamos a hablar sobre el escenario de un cuento. ¿Ok? Cuando escuchen un cuento, quiero que ustedes piensen en 5 partes muy importantes del cuento. ¿Ok? Si miran la manita que está en la pantalla, quiero que ustedes también miren sus deditos para que se recuerden. ¿Ok? Que piensen en esto cuando escuchen los cuentos. Los personajes, las personas y los animales en los cuentos. De eso hablamos la semana pasada. Hoy vamos a hablar del escenario, el tiempo y lugar del cuento. Y también de los eventos, la secuencia de eventos, lo que pasa en el principio, la parte media del cuento y lo que pasa al final del cuento. ¿Ok? Esas 5 partes muy importantes. Semana pasada hablamos sobre personajes. Los personajes son las personas, los animales, las caricaturas en los cuentos, ¿ok? Y cuando estemos escuchando el cuento, cualquier cuento, piensen de quién se trata, quién está en el cuento, ¿ok? Hoy vas a aprender qué es el escenario de un cuento, el tiempo y el lugar de los cuentos. Puede ser de noche, puede ser en el día, puede ser en un parque, puede ser en una escuela, en la playa. Es el tiempo y lugar. ¿Okay? El escenario es el lugar donde sucede y cuando ocurre el cuento. Quiero que pienses, ¿cuándo y dónde sucede el cuento? ¿Okay? ¿Dónde están los personajes? ¿Están en una playa? ¿Es de día? ¿Hace frío? A lo mejor miras, hay nieve, están en un lugar donde hay mucha nieve, está de noche. Eso es lo que quiero que piensen cuando escuchen los cuentos. ¿Cuándo y dónde? Ahora voy a enseñarles unos libros y el otro lado va a tener el escenario. ¿Okay? El primero es Los Tres Cerditos, The Three Little Pigs. Sabemos que los cerditos y el lobo son personajes del cuento, ¿ok? Son los animales, son personajes. Y muchas veces podemos ver los dibujos y nos podemos dar cuenta del escenario. Como en esta portada de este libro, yo miro árboles, miro el pasto, parece que es de día, no parece de noche. Entonces, por eso sé que el escenario de este libro es como en un bosque. Y la casa también puede ser el escenario, la casita de los cerditos. En el cuento de la oruga es el personaje del cuento. Y de este lado, si notan aquí, no miramos nada detrás de la oruga, todo está blanco. Pero ya cuando leemos el libro y miramos los dibujos, sabemos que el escenario es en un árbol, en una hoja, afuera, ¿ok? No vemos una casa, no vemos una escuela, miramos el árbol, la oruga comiendo la fruta, toda esa comida, pero es afuera, ese es el escenario de este cuento. En el cuento de La visita del señor Azúcar, los personajes es el señor Azúcar, la abuelita Lupe, los niños Alfredo y Alicia, y el escenario en una parte es la cocina. ¿Se recuerdan cuando la abuelita Lupe les estaba dando tamales a los niños? Estaban en una cocina y la cocina es el escenario, es donde estaban. ¿Okay? Y parece, aquí yo miro una ventana y parece que es de día, entonces el escenario es durante el día en la casa de la abuelita Lupe. En la gallinita roja, en esta portada yo puedo ver los personajes, la gallinita, la gatita, el perrito y el pato.
Y también puedo ver atrás, si miran los árboles, también el pasto. Eso me deja saber que el escenario va a ser afuera. En este lado tengo aquí una granja y se miran los árboles y el pasto. Ese es el escenario, es donde sucede el cuento. ¿Okay? Y recuerden, puede cambiar, en la historia puede cambiar. En unas partes pueden estar afuera y en otras pueden estar en una cocina, como yo sé que en la gallinita roja, la gallinita está haciendo el pan y lo mete en el horno, y en esa parte el escenario es adentro de su casa. Pero cuando está hablando con los animales, en unas partes el escenario es afuera, ¿ok? So, sí puede cambiar, pueden ser más de un escenario en los cuentos. Ok, ahora voy a enseñarles dos dibujos y vamos a decidir cuál es el escenario y cuál no es el escenario. Okay, quiero que miren el dibujo número 1, el dibujo número 2 y recuerden, el escenario es un lugar donde y cuándo sucede el cuento. Okay, en el número 1, el dibujo, yo miro una casita y miro pasto, eso me deja saber que es afuera. Y en el número 2, miro 3 cerditos. Yo sé que los cerditos son personajes, entonces el número 1 es el escenario. En estos dibujos yo miro una oruga en el número 1. Número 2, miro árboles afuera, fruta. ¿Cuál será el escenario? Muy, muy fácil, porque sabemos que la oruga es un personaje. Número 2 es el escenario. Ahora miren estos dos dibujos. ¿Cuál es el escenario? Número 2 es un personaje, es una niña. Recuerden, los personajes son las personas o animales. Esta es una niña, entonces yo sé que número 2 no puede ser el escenario, pero el número 1 es una cocina, es un lugar. Entonces, número 1 sí es un escenario. Dos dibujos. Vamos a ver, el número 1, yo miro a la abuelita Lupe con los niños mirando los tamales. Número 2, el dibujo es una casa. Yo sé, puedo ver que es de día, miro el sol, los árboles, los pajaritos, el cielo azul. Y el escenario es el dibujo número 2, porque el número 1 son personajes. Número 2 es el escenario. Ok, ahora miramos el dibujo número 1. Parece un salón de clases. Miro los escritorios. Y el número 2, miro a la ratoncita Lily. Entonces, el personaje es Lily. Número 1, el dibujo del salón es el escenario, es el lugar. Miren estos dos dibujos. ¿Cuál es el escenario? Número 1, la caperucita roja, o número 2, el bosque. Número 2, el bosque es el escenario. Número 1, la caperucita roja, sabemos que es un personaje de un cuento. Okay. Hemos aprendido 2 partes de esas 5 partes importantes de los cuentos. Okay. Los personajes, que sabemos que son las personas o animales en los cuentos, y el escenario, el tiempo y lugar donde sucede el cuento.
¿Ok? Tu trabajo esta semana va a ser escuchar otra vez el mismo libro de la semana pasada que nos leyó Ms. Vázquez, Cristina y la rana. La semana pasada tenías que dibujar los personajes del cuento. Esta semana quiero que lo escuches, mires los dibujos y quiero que dibujes el escenario. Puede haber más de un escenario en el cuento. Quiero que escojas tu favorito y dibujes uno de los escenarios de este cuento, Cristina y la rana. Puedes también incluir los personajes en tu dibujo, pero quiero ver el escenario, dónde está sucediendo el cuento Cristina y la rana. ¿Ok? Muy bien.